Hola, exploradores de la historia. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en el corazón de una de las civilizaciones más fascinantes de todos los tiempos, Roma. Pero no vamos a hablar de los césares más famosos ni de las legiones conquistadoras de inmediato. Hoy vamos a desentrañar uno de los mayores debates sobre su legado, la República Romana. ¿Fue realmente una democracia, un gobierno del pueblo para el pueblo, o era, en el fondo, una aristocracia disfrazada, donde unas pocas familias poderosas movían todos los hilos? Quédense conmigo, porque al final del viaje, trazaremos algunos paralelos sorprendentes con nuestro propio mundo. Para entender la República, primero tenemos que viajar en el tiempo, al año 509 a.C. Los romanos, cansados de ser gobernados por reyes, expulsaron a su último monarca, Tarquinio el Soberbio, y juraron que nunca más un solo hombre tendría poder absoluto. Nació así la res publica, la cosa pública. Suena bien, ¿verdad? La idea era que el poder residiera en el pueblo y fuera ejercido por magistrados elegidos. En el papel, el sistema era una maravilla de ingeniería política. Tenía 2 cónsules, elegidos anualmente, que actuaban como jefes de Estado y del ejército. 2. Para que uno pudiera vetar al otro y evitar abusos de poder. Luego estaba el Senado, un consejo de sabios, en su mayoría exmagistrados, que asesoraban a los cónsules. Y, lo más importante, estaban las asambleas populares, donde los ciudadanos votaban leyes y elegían a sus gobernantes. A primera vista, esto se parece mucho a una democracia. Los ciudadanos participaban, elegían a sus líderes y votaban leyes. Entonces, ¿dónde está el truco? El truco, amigos míos, está en los detalles. Empecemos por la ciudadanía. No todos los habitantes de Roma eran ciudadanos. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros estaban completamente excluidos. Así que desde el principio, esa cosa pública no era tan pública. Era la cosa de unos pocos. Pero incluso entre los ciudadanos varones, la igualdad era una ilusión. El sistema de votación en las asambleas estaba ingeniosamente diseñado para favorecer a los ricos. Los ciudadanos se dividían en grupos llamados centurias, según su nivel de riqueza. Las centurias de los más ricos, aunque tenían menos personas, votaban primero y sus votos valían más. En la práctica, si las clases adineradas se ponían de acuerdo, podían decidir una elección o aprobar una ley antes de que los ciudadanos más pobres tuvieran siquiera la oportunidad de votar. ¿Democracia? Suena más a un sistema ponderado por el dinero. Y luego tenemos el Senado. Oficialmente, era solo un cuerpo consultivo, pero en la realidad, su influencia era inmensa. Estaba compuesto por la élite de la élite, las familias patricias que habían gobernado Roma desde sus inicios. Controlaban las finanzas, la política exterior y sobre todo la tradición. Ir en contra del Senado era ir en contra de Roma misma. Su auctoritas, su autoridad moral, pesaba más que cualquier ley escrita. Los cónsules, que aspiraban a unirse al Senado después de su mandato, rara vez se atrevían a desafiar sus deseos. Entonces, ¿quiénes eran estos patricios? Eran un puñado de familias, los Cornelios, los Fabios, los Julios, que monopolizaban el poder. Pasaban los cargos de generación en generación, creando verdaderas dinastías políticas. Para un hombre nuevo, alguien sin un apellido ilustre, llegar a ser cónsul era una hazaña casi imposible. Era un club exclusivo, y la entrada estaba reservada para aquellos con la sangre y el dinero adecuados. Esto nos lleva a una de las luchas más épicas de la historia romana, el conflicto de los órdenes. Los plebeyos, la gente común, se dieron cuenta de que estaban siendo marginados. Lucharon durante siglos para conseguir más derechos. Crearon sus propios magistrados, los tribunos de la plebe, que tenían el poder de vetar las acciones de los cónsules y del Senado. Consiguieron que las leyes se escribieran en las famosas 12 tablas, para que todos pudieran conocerlas.
Incluso lograron que los plebeyos pudieran casarse con patricios y acceder a los más altos cargos, incluido el consulado. Estos avances son innegables y demuestran que la República no era una dictadura estática. Había una lucha, una tensión constante. La plebe consiguió victorias importantes que hicieron el sistema más justo. Pero, ¿fue suficiente para llamarlo democracia? Aquí es donde el debate se pone interesante. A pesar de estas reformas, el poder real rara vez abandonó las manos de la élite. Lo que ocurrió fue que una nueva élite surgió, la nobilitas, formada por las antiguas familias patricias y las familias plebeyas más ricas que habían logrado ascender. Juntos, siguieron controlando el Senado y los consulados. La política se convirtió en un juego carísimo. Para ser elegido, necesitabas una fortuna para organizar juegos, banquetes y sobornar a los votantes. Un ciudadano promedio, por muy talentoso que fuera, simplemente no podía competir. El poder no dependía solo de la sangre, sino cada vez más del dinero. Así que, aunque las puertas se abrieron un poco, solo los plebeyos más adinerados pudieron cruzarlas. La gran masa del pueblo seguía teniendo una voz muy limitada. Pensemos en los Gracos. Tiberio y Cayo Graco, dos hermanos de cuna noble, intentaron llevar a cabo reformas agrarias para redistribuir la tierra entre los pobres a finales del siglo II a.C. Usaron sus poderes como tribunos de la plebe para apelar directamente al pueblo, saltándose al Senado. ¿La respuesta de la élite? La violencia. Ambos hermanos y miles de sus seguidores fueron asesinados. Este fue un punto de inflexión brutal. Demostró que cuando las estructuras de poder se sentían realmente amenazadas, no dudaban en usar la fuerza bruta para mantener su control, rompiendo las propias reglas del juego. Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿democracia o aristocracia? La respuesta, como casi todo en la historia, no es blanco o negro. La República Romana fue un sistema híbrido, una mezcla fascinante. Tenía elementos democráticos, como las elecciones y las asambleas, que daban al pueblo una sensación de participación y una vía para expresar su descontento. Pero en su núcleo estaba dominada por una oligarquía aristocrática que controlaba la riqueza, el ejército y las instituciones clave. Era una aristocracia con fachada democrática. Y aquí es donde la historia de Roma nos lanza una advertencia que resuena hasta nuestros días. ¿Les suena familiar un sistema donde la riqueza influye desproporcionadamente en la política? ¿Donde las carreras políticas a menudo parecen reservadas para élites conectadas? ¿Donde el coste de las campañas electorales excluye a ciudadanos comunes y corrientes? ¿Donde el debate público puede ser manipulado por intereses poderosos? La República Romana no colapsó por una invasión extranjera. Se desmoronó desde dentro. La creciente desigualdad entre ricos y pobres, la concentración del poder en pocas manos, la ambición desmedida de generales como Mario, Sila, Pompeyo y finalmente Julio César, que usaron la lealtad de sus ejércitos para sus propios fines políticos y la violencia como herramienta política, todo ello erosionó las instituciones republicanas hasta que no quedó nada. La gente común, cansada de la corrupción y las guerras civiles de la élite, finalmente aceptó el gobierno de un solo hombre, Augusto, con la esperanza de que trajera paz y estabilidad. Y así, la República dio paso al imperio. La historia de la República Romana es un recordatorio poderoso de que la democracia no es un estado permanente, sino un proceso frágil y continuo. Requiere vigilancia constante, participación ciudadana y, sobre todo, un compromiso con la idea de que la cosa pública realmente pertenezca a todos, no solo a una élite poderosa, ya sea de sangre o de dinero. La lección de Roma es que cuando la brecha entre los ideales de un sistema y su realidad se hace demasiado grande, todo el edificio corre el riesgo de derrumbarse. Gracias por acompañarme en este increíble viaje al pasado. Si les ha gustado este análisis, no olviden darle a me gusta
compartirlo con otros apasionados de la historia y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Hasta la próxima, exploradores.